cada mes, ahora he decidido hacer una directa muy especial, porque hace algunos días en Bolivia se festejaba el Día de la Madre, el 27 de mayo. En Europa era mucho más antes, era el inicio de mayo. Y aquí el festejo siempre se hace igual, el Día de la Madre, un domingo. Y en Bolivia era el 27, ¿no? En nuestro país un poco está conectada la fecha. Sí, ahora sí veo algunos mensajes, veo a Elena conectada, a Mario que están saludando, entonces bien, estamos conectados. Eh, Les decía que en Bolivia el Día de la Madre también estaba conectado con las heroínas de la Coronilla, de la ciudad de Cochabamba, donde yo vivía antes de venir aquí a Suiza. Y en esta historia, la fecha del Día de la Madre era en homenaje a las mujeres guerreras, ¿no? Que habían defendido la ciudad de Cochabamba en la montaña o en el monte de la Coronilla. Que viva Bolivia. Entonces, demostraba cuánto valor tenían las mujeres que junto a sus hijos, porque todos los hombres habían salido a pelear, decidieron ellas tomar las riendas y pelear y defender la que era su tierra, el territorio boliviano, ¿no? Entonces, por esto en Bolivia es que el Día de la Madre es un poco diferente a otros países y a los otros continentes, ¿no? El 27 está justo conectado con esto. Y cuando hablamos de femenino, hablamos de la madre, entonces hay mucha conexión, ¿no? En el rol de la mujer, en el rol de la madre, que la identidad que tenemos las mujeres dentro de estos parámetros, ¿no? De ser una mujer guerrera, ser una madre, ser una creadora de vida. Porque si pensamos en nuestro planeta Tierra, en el mundo, la única que puede tener hijos o que puede producir la vida es la mujer, ¿no? Yo no sé si han hecho todavía experimentos o van a hacer donde los hombres puedan procrear y puedan traer a la vida nuevos niños. Entonces, esta es una ya gran diferencia, ¿no? La madre, esta que tiene la capacidad de traer la vida al mundo. Claro, si empezamos a tomar en cuenta muchos aspectos, podemos ver cuánto nosotras reconocemos esos dones dentro de nosotras, esa capacidad creativa, cuánto la mujer la reconoce en su vida diaria. Y por esto tal vez se hacen estos días de reconocimiento, de aniversario para el Día de la Madre, para el Día de la Mujer. Es un poco para recordar esta diferencia que hace de nosotras seres especiales, ¿no? Claro, todas las mujeres, aunque no tengamos hijos, tenemos una componente femenina que dentro de nosotros llama a la creatividad, llama a ese poder creativo. Y en cierta forma también en los hombres, porque no es porque seamos mujeres somos mejor que los hombres, no es así, porque sin los hombres tampoco nosotros no podríamos ser madres, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta este pequeño aspecto que independientemente del hecho de tener hijos o no, es la potencialidad creativa que tenemos como mujeres y como femenino sagrado. Entonces, al hacer partir esta directa, había puesto el femenino y la madre, ¿no? El poder de la madre sagrado. El femenino. Nosotros, todos, como es el mundo,
el universo está hecho de dualidad, ¿no? Está hecho de opuestos complementarios, de un femenino y de un masculino. Puede ser de hombres y de mujeres. Está bien, porque son dos opuestos complementarios. Pero dentro de nosotros, dentro de cada persona, existe también esta dualidad. Existe una parte femenina y una parte masculina. Existe ese arquetipo femenino que nos permite a nosotras tener esa creatividad. Entonces, cuando hablamos del femenino sagrado, hablamos de esa potencialidad de ser creativo, de crear la vida, de crear arte, de crear un ambiente tranquilo, de crear comida, de crear cualquier cosa que nosotros hagamos que tenga una componente de creatividad, va a llamar esa parte femenina que hay dentro de nosotros. Y si pensamos al femenino y al masculino, o a los dos lados de la dualidad, hablamos de una parte creativa y de una parte racional. Entonces, el complementario de este creativo va a ser el racional lógico, como las dos partes que existen en nuestro cerebro, los dos hemisferios, uno que está conectado con la creatividad y el otro que está conectado con la racionalidad, con la lógica. Entonces, si pensamos a nosotras con estas dos partes de nuestro cerebro, nosotras y nosotros, claro, con estas dos partes de nuestro cerebro, podemos llamar o utilizar estas cuando nosotros veamos necesario. Entonces, la parte femenina, esa que nos ayuda a crear, la podemos llamar como un arquetipo femenino dentro de nosotras, y cuando sea necesario también podemos utilizar la racionalidad, la lógica para hacer otro tipo de tareas, ¿no? Porque el femenino es ese también que acoge, es como de verdad conectado con la madre, el que te recibe, el que razona por emoción, por empatía. Ese arquetipo femenino nos da esa potencialidad de percibir a los demás a través de la emoción, a través de la empatía. Cuando llamamos a ese arquetipo femenino, estamos llamando la parte conectada a todo lo que es más sutil, imperceptible. La creatividad no se puede tocar, ¿no? Sale en un momento de inspiración. Y cuando nosotros creamos necesario, también podemos llamar al arquetipo del padre, a ese que es más racional, más lógico, más ordenado, más secuencial, al que le gusta hacer las cosas paso a paso y que utiliza la mente para ordenar. Entonces, vemos que dentro de nosotros podemos utilizar estas dos componentes que ya están en nuestro cerebro y hacerlas trabajar juntas. Hacer trabajar la parte del femenino y hacer trabajar también la parte del masculino. Podemos utilizar ese arquetipo de la madre cuando nosotros tenemos que tal vez hablar con los hijos, cuando tenemos que relacionarnos con las personas, cuando tenemos que empezar a crear algo, ¿no? Artístico, cuando queremos hacer mandalas, cuando queremos meditar, cuando nos queremos relajar tal vez a través de una actividad meditativa, podemos llamar al arquetipo de la madre, porque la madre es aquella que recibe, que acoge, que abraza, ¿no? Y cuando nos queremos activar,
Cuando queremos un orden, cuando queremos actuar, desarrollar, movernos, podemos llamar el arquetipo del padre. Podemos activar dentro de nosotros ese que se mueve y que nos impulsa a ir hacia adelante. El arquetipo del padre nos ayuda a que pongamos los pasos en orden, a que nos movamos. Como les he dicho, el arquetipo de la madre recibe y el arquetipo del padre es el que da, el que dona, el que se mueve. Un activo que nos ayuda a desarrollarnos y a movernos con el entorno, más con la materia. Entonces, cuando nosotros recordamos dentro de cada uno que existen estos dos componentes, que existe una parte femenina, que existe una parte masculina dentro de nosotros, los honramos, los hacemos, los reconocemos. Hacemos que estos dos componentes dentro de nosotros se sientan recibidos, ¿no? Es como que dentro de nosotros, al reconocer mi parte racional y al reconocer mi parte emotiva, estoy venerando a todo lo que representa la madre y el padre en mi vida. No importa cuando pensamos siempre con madre y padre que tú hayas crecido con un papá o con una mamá o que hayas crecido con los dos o solo. Independientemente de esto y de las relaciones que tú tengas con tus padres o con tus hijos, todo lo que sea el árbol genealógico está dentro de nosotros. No tanto como las personas que reconocemos, sí, esta es mi madre, sino como el valor que ellos nos entregan, cómo nosotros reconocemos ese arquetipo a través de la imagen de una madre y de un padre. Como les digo, no es necesario que nosotros tengamos una relación constante, que esté vivo, que esté muerto, que la hayamos conocido. No es necesario, porque las memorias genéticas existen. Si no, nosotros no estaríamos en este mundo. Si no hubiera existido una componente masculina y una componente femenina. Y en el momento en que estas dos se han unido para crearnos a nosotros, se ha inserido, ¿cómo se dice? Se ha metido dentro de nosotros toda la información genealógica que corresponde a estos dos arquetipos. Entonces, cuando yo pienso a la madre, cuando yo pienso al poder que me da ese arquetipo de la madre, lo puedo aplicar, lo puedo reconocer, lo puedo utilizar cuando sea necesario. Y también cuando sea necesario voy a reconocer esa parte masculina dentro de mí. Entonces, amigos, con esta pequeña explicación, con esta pequeña contextualización de cuánto es importante el rol de cada uno de nosotros al reconocer el arquetipo de la madre y el arquetipo del padre, podemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces reconozco dentro de mí ese arquetipo femenino que corresponde a la madre? ¿Y cuántas veces reconozco ese arquetipo masculino dentro de mí que corresponde al padre? Claro, cuando nosotros hablamos de arquetipos, y no me quiero alargar porque es verdaderamente un espacio muy grande, empezamos a ver los diferentes tipos de arquetipos femeninos, ¿no? Que son desde la niña, la adolescente, la madre, la anciana, la bruja, la hechicera, en vez de bruja. Entonces existen muchos tipos de arquetipos femeninos que existen ya dentro de nosotros. Ahora precisamente estamos hablando de reconocer el femenino como una madre. ¿Cuántas veces o en cuántas
eh, cuántos periodos de mi vida o en cuántas actividades diarias en mi vida yo utilizo este arquetipo de la madre. ¿Cuántas veces al día hago salir la madre que está dentro de mí? Claro, si ustedes tienen hijos y los tienen que cuidar, es obvio que en esos momentos les sale el arquetipo de la madre. Entonces está ahí, que está constantemente activo. Pero si nos ponemos a pensar fuera de tratar con los niños, con personas extrañas o en el trabajo, en las relaciones, ¿cuándo me sale ese arquetipo de la madre? Cuando, por ejemplo, cuando me llama una amiga y se ha peleado con su chico, con su novio o lo que sea, yo la acojo, la escucho y la hago sentir como si fuera yo su madre, ¿no? La recibo, la acojo. ¿Cuántas veces? O cuántas veces en el trabajo también con mis compañeros de trabajo, cuando necesitan algo o están teniendo algún problema en hacer algo, voy yo y le digo, no te preocupes, yo te ayudo. Y cuando me sale esa madre que va a ver a sus hijos y a protegerlos, ¿no? Y a ayudarlos. Entonces, es interesante ponerse a pensar en esto, porque queda muy limitante el hecho de decir que la madre solo se ve en el momento que uno tiene hijos. La madre, desde que nosotras nacemos y empezamos a crecer, comienza a salir. ¿Han visto esas niñas que les gusta encargarse siempre de los chiquitos, de los niños más pequeños y que están como llamadas a jugar con los más pequeños? Esas niñas están con el arquetipo de la madre. Entonces ejercen ese rol mientras más crecen, más lo sienten. Puede ser que con la sociedad actual, en estos cambios de vida y todo lo que estamos pasando, que vamos más hacia un mundo mucho más racional, ¿no? Estamos más, nos están empujando más a buscar nuestro arquetipo masculino. Entonces queremos ocuparnos de trabajos que no hacíamos antes. Queremos desarrollarnos e impulsarnos en actividades que puede ser que tengan mucho que ver con con el lado del padre. Entonces, como mujeres, estamos viviendo un proceso de exploración de cuánto vivíamos en nuestro arquetipo femenino a vivir también en un arquetipo masculino. Y ahí vemos a las mujeres que son gerentes, mujeres de carrera, que deciden entrar en ese arquetipo masculino y utilizarlo mucho más, ¿no? Y después está la madre que prefiere quedarse en casa, que está llamada a tener a los niños, entonces está más dentro de este arquetipo femenino. ¿Y ustedes, amigos, con qué arquetipo creen que se reconocen más? ¿Cuál es el arquetipo que más les llama la atención? ¿O cuál es el arquetipo que están olvidando? ¿Por qué? Si nosotros tenemos estas dos partes del cerebro, una parte lógica y una masculina y una parte femenina, la madre, sería lógico que tengamos la tendencia de buscar el equilibrio de los dos. Entonces, para buscar un equilibrio, seguramente en mi vida yo tengo que reconocer los dos y los tengo que utilizar, porque si no los utilizo me olvido. Los tengo que sentir y vivir y reconocer. Entonces, solo cuando comenzamos a conocernos a nosotros mismos, cuando comenzamos un proceso de conocerse a sí mismo y de darse cuenta cómo son mis comportamientos. En este momento, ¿cómo estoy actuando? Estoy actuando más como una madre, más como un padre. Estoy actuando más en la parte emotiva, creativa o en la parte lógica, racional. En este momento o en esta actividad, ¿cuál de los dos
es el que está presente. Si me doy cuenta que tal vez estoy olvidando uno, bueno, entonces manos a la obra. Me meto a trabajar en ese que tal vez lo siento un poco olvidado, un poco débil. Y no es que tengo que cambiar mi estilo de vida totalmente. Con pequeñas cosas se pueden activar, sea uno y sea el otro. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú te pones a hacer una actividad creativa, a desarrollar tu parte artística? Ahí vas a desarrollar la parte creativa del hemisferio femenino. Y cuando te comiences a conectar con tu creatividad, y por eso se llama creatividad, automáticamente te vas a conectar con la madre, esa madre que genera, que es fecunda, que es fértil como la tierra. Y cuando empieces a hacer, Magari, tal vez una actividad como leer, como organizar, como utilizar también tu cuerpo, un poco de deporte, algo que también te lleve a utilizar la lógica y la racionalidad, vas a comenzar a llamar la parte masculina. Esa parte que nos ayuda a aprender, a organizar toda la información que nos llega afuera y a contextualizarla, ¿no? Entonces la creatividad va a salir y va a salir también la parte mental que nos va a ayudar a ordenar la creatividad como en un mandala, que es con lo que yo trabajo. ¿Por qué nos gustan los mandalas? Porque los mandalas trabajan sobre estos dos. Llaman a nuestra parte femenina a través de esta creatividad, a través de la posibilidad de este círculo que nos da de crear formas y formas y formas y colores y diseños y empezar a crear algo bello, ¿no? Pero también utiliza la racionalidad porque tiene la simetría, tiene un orden y gracias a la geometría sagrada también este orden tiene un sentido, tiene una parte teórica que hace que nuestra mente entienda lo que está mirando o lo que está diseñando o coloreando. Entonces, a través de los mandalas, yo he encontrado y muchas personas encuentran una forma de reconocer estos dos componentes que son dentro de nosotros. Reconocer la parte femenina de esa y activarla, ¿no? Esa creatividad y también trabajar con la parte racional, con la parte lógica, que como les digo, hacen que del mandala sea un instrumento completo. Bueno, amigos, creo que esta directa ha ido muy bien porque no he visto que se haya cortado ni que hayamos tenido algún problema. Ahora yo les digo si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a al rol de la madre, al rol del femenino, del masculino, ¿cuál de ustedes cree que quiere reconocer o reconoce más esta parte? ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes se ocupan o le dan un espacio al encuentro con su creatividad? Para encontrar la creatividad y encontrar también la madre. Y también cuántos de ustedes se ocupan de desarrollar esa parte de conocimiento racional, lógico, estudiar, ordenar, para encontrarse con el Padre. ¿Cuántas de ustedes reconocen dentro el arquetipo femenino, el masculino, y por ende después el Padre y la Madre, ¿no? Bueno, esta directa la he hecho con mucho cariño para felicitar para empezar a mi mamá, que está en Bolivia, que el Día de la Madre hemos charlado por cualquier minuto y bueno, ella me decía que estaba en casa, que con la situación no es que se podían hacer muchas cosas allá en Bolivia, que era un poco complicado.
Entonces yo le he dicho, ma, empieza a pintar mandalas. Así te vas a sentir mejor. Y bueno, el Día de la Madre es una fecha muy especial, así como el Día del Padre. Y esta directa ha sido también y es también una forma de honorar, de honrar a esas dos partes que, aunque yo no sea mamá, reconozco ese arquetipo femenino dentro de mí. Y cuando lo reconozco, gracias a los estudios que he hecho y también a mi parte masculina, me ayuda a crear y a pintar. Entonces, si yo solo estaría con mi parte femenina, con la madre, sería un poco complicado que llegue a el resultado que obtengo con mis mandalas ya pintados en tela, ¿no? Y con la estructura que tienen, porque para hacer el mandala que yo hago, utilizo también una gran parte racional, una parte de estudio y una parte que me permite actuar, ¿no? Que me ayuda a materializar. Y esa parte que materializa el padre también llega gracias a la creatividad y a la inspiración del femenino, que me pone en contacto con las personas como ustedes, como la familia y con las personas que constantemente hago clases y hago counseling y estoy en contacto, ¿no? Cuando hago una sesión intento entrar en estos dos arquetipos cuando son necesarios para escuchar a las personas y también para razonar y pensar cuál es el mejor método que puede ayudar a estas personas. Entonces, veamos, ¿ven? Yo en mis días normales intento de utilizar estos dos y intento darme cuenta cuando estoy en el arquetipo de la madre y cuando estoy en el arquetipo del padre. ¿Ustedes? Bueno, queridos amigos, les mando un grande abrazo. No sé si hay preguntas. Creo que por hoy también ya ha sido un discurso un poco largo. Estoy siempre feliz de haberlos contactado y de que poco a poco estas directas me acercan más a ustedes. Me acercan más a Sudamérica, a Bolivia y a todas las personas que recuerdo siempre. Les mando un grande abrazo. Ya van a tener novedades de todas las cosas que tengo para el futuro y se vienen grandes proyectos. Esperamos que de aquí a un tiempito los proyectos también se transformen del italiano al español y que poco a poco me encuentre más cerca de ustedes. Un abrazo para todos. Que tengan un lindo domingo de casa, en descanso y siempre con el contacto con nosotros mismos. Un abrazo. Chao a todos. Chao.